De todo lo que dijo, la mitad debe ser cierto, la otra mitad es fruto del cariño. Yo estoy muy agradecido porque para mí siempre es importante. ¿Se escucha si hablo sin el micrófono? Muy importante hablar con las trabajadoras y con los trabajadores, ¿no? Hay mucha gente preocupada y ocupada hablándole a los mercados, y a mí me parece que lo que tenemos que hacer hoy es tranquilizar a nuestras familias, ¿no? De que vamos a poder superar esta situación y de que vamos a ser capaces como pueblo, como siempre lo hemos hecho en nuestra historia, de superar las adversidades que nos presenta cierta clase de dirigente cada tanto a nuestro pueblo, que cada vez que inicia un proceso de esperanza, hay alguien que se ocupa de sembrar entre nosotros la desesperanza. Entonces para mí es un honor y una satisfacción venir a charlar con trabajadoras y con trabajadores. El jefe me pidió 2 temas para tratar con ustedes y yo voy a colar otros que a mí me surgen como inquietud a partir de esos 2 o 3 temas, porque me parece que en el mediano plazo nos va a tener que encontrar a todos ocupados del destino de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y creo que en este cortísimo plazo se va a jugar eso, se va a jugar el mediano y el largo plazo, y me quería proponerles reflexionar sobre eso al final. La exposición durará 40 minutos como mucho, si ven que es muy largo ustedes me cortan, y lo que más me interesa es pasar a la cuestión de las preguntas, de las dudas que tengan ustedes y ver si entre todos podemos resolverlas. El compañero Battistelli me pidió que hablara sobre la cuestión de la soberanía y sobre la inflación. Y el compañero, como un compañero sabio, yo me puse, estaba en la agenda del precio de los bonos, del precio del dólar, y se me había alejado un poco el tema de la soberanía, y resulta que estaban muy íntimamente relacionados, pero él, como es un viejo sabio, me obligó a relacionar estas 2 cosas, ¿no? La cuestión de la soberanía política, de la independencia económica, nosotros como pueblo la tenemos en nuestra agenda desde mediados del siglo XX, cuando el general Perón nos invitó a una nueva independencia, ¿no? Y esa cuestión hoy está un tanto relativizada, porque pretender administrar el capitalismo argentino sin esa independencia, sin esa soberanía política, nos lleva necesariamente a tener una especie de caer cada tanto en los brazos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ustedes saben que ingresó a la agenda argentina posterior al golpe del 1955. Hasta 1955 muchos países habían adherido a ser parte del Fondo Monetario Internacional después de 1945, pero Argentina ingresó recién en 1956 al FMI porque había una voluntad política de tratar de construir nuestro destino, el destino de nuestros hijos y de nuestros nietos, sin tener esa tutela que nos indicara el camino, ¿no? Que el camino del pueblo argentino, como decía el general Artigas, lo íbamos a construir nosotros, con nuestros errores y con nuestros aciertos, lo íbamos a construir nosotros. Yo siempre provengo de la banda oriental y siempre veo al general Perón como un continuador de Artigas, ¿no? Entonces disculpen si hago esa asociación, pero me parece que viene por ahí. Bueno, yo les quise rescatar esta diapositiva porque me parece muy importante que nosotros sepamos que lo que estaba planteando en esa manifestación el general tiene que ver con que las condiciones objetivas para que nuestro pueblo acceda a mejores condiciones de vida se crean. ¿Qué es crear? Crear es no depender de ventajas naturales que tienen muchos pueblos. Por ejemplo, Chile depende exclusivamente de su producción de cobre. Cada vez que hay una dificultad con el precio del cobre internacional, cada vez que hay una dificultad con la oferta de cobre internacional, Chile sufre algunas consecuencias. Nosotros tenemos la voluntad política desde mediados del siglo XX de industrializar nuestra patria.
Por eso es que Argentina enfrenta cada tanto situaciones que no enfrenta ningún otro país de América Latina. Como vamos a ver, la situación actual del mundo afecta a todos los países de América Latina, pero ninguno tiene los altos niveles de inflación que tiene Argentina. Y esa voluntad política de industrializar la Argentina es la que nos lleva a tener consecuencias diferentes que el resto de América Latina. Muy diferente. Pero es esa voluntad, esa porfiada voluntad que tenemos los argentinos de crear riqueza, de no depender de los recursos naturales exclusivamente. Que los recursos naturales nos sirvan para financiar la creación de riqueza. Pero que no sean los recursos naturales la única fuente de riqueza con lo que los argentinos mejoramos nuestras condiciones de vida. Y ahí está claro, en ese párrafo que le seleccioné, es que la creación de riqueza para el peronismo nace de una industrialización, no nace de los recursos naturales, como sí esperan el bienestar de otros pueblos hermanos. Nosotros pretendemos que el bienestar de nuestro pueblo surja de la industrialización. Y eso tiene altísimos costos políticos y altísimos costos económicos cada tanto en nuestro país, como vamos a ver seguidamente. Pero nosotros, a pesar de eso, seguimos porfiados en que queremos industrializar nuestra patria. Y cuando decimos nuestra patria, no nos referimos al Gran Buenos Aires, ni nos referimos al Gran Rosario, ni nos referimos al Gran Córdoba. Nosotros, a diferencia de otros sectores políticos, queremos industrializar desde Jujuy a Tierra del Fuego. Queremos industrializar la patria, no los centros urbanos más poblados de nuestro país. La otra diapositiva que les quería mostrar respecto a esto que me pidió el compañero Battistelli tiene que ver con esto de la independencia, ¿no? Ahí está claro que la voluntad era no depender de los centros financieros. Y resulta que nosotros cada tanto, posterior a 1956, caemos en los brazos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esa conducta que tiene una parte de la élite política argentina, que cada tanto se enfrenta a una situación de restricción externa, como se enfrentó el general Perón en 1952, solucionan esa restricción externa, esa faltante de divisa, la solucionan yendo con las rodilleras puestas a algunos despachos de Estados Unidos a reclamar financiamiento externo para nuestra economía, y la forma que tienen de financiar esa restricción externa es a través de programas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en nuestros mejores sueños, que son los de construir esa industrialización, construir esa independencia económica para obtener una soberanía política, para decidir nuestros destinos, y con él lo que siempre queremos, que es la justicia social, se choca con esta conducta adaptativa que tiene una parte importante de nuestra élite política de hacernos depender de los centros financieros internacionales. Y hoy, lamentablemente, estamos nuevamente ante un escenario muy complejo, como vamos a ver los datos seguidamente. Por lo tanto, esto que pretendía Artigas, que pretendía Perón, que nosotros fuéramos capaces como pueblo de decidir nuestro destino, hoy está relativamente en duda, porque a pesar de la tremenda ayuda que se recibió de estos centros financieros para que el señor Mauricio Macri ganara una elección. Ale, discúlpame, ¿te puedo acercar el micrófono? Porque la gente que está allá atrás, a lo mejor viste, no, hay mucha gente atrás y no escucha. ¿Podrá hacer? Por supuesto. Yo porque... Hola. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Hola, hola. Hola, hola.
¿Ahí estamos bien o no? Bueno, seguimos. La segunda cuestión que me planteaba el compañero Battistelli tiene que ver con algo que nos está preocupando mucho en estos días, pero que lamentablemente venimos perdiendo como campo popular hace muchos años, esta batalla contra que el pueblo argentino, cada vez que enfrenta un sendero de 1, 2, 3, 4 años de crecimiento industrial, necesariamente choca con un aumento de precio de parte de algunos vivos de este país. Así como el endeudamiento externo sirve exclusivamente para que nuestros ricos tengan cajas de ahorro en países extranjeros con esos dólares que entraron al país para que ellos pasaran sus pesos a dólares y los depositaran en esas cuentas externas, porque ninguno de nuestros hijos va a ir a ninguna escuela que se construyó con esa deuda externa. Ningún hijo ni ningún nieto nuestro va a transitar por una ruta que fue construida con ese endeudamiento externo. Ningún compatriota va a disfrutar de una cloaca por ese endeudamiento externo. Los pobres de la patria van a pagar ese endeudamiento externo, que son las riquezas que tienen los ricos en sus cajas personales en el exterior. No tengan ninguna duda que ningún rico de la Argentina hizo la plata trabajando en este país. Los únicos que trabajan en este país son las trabajadoras y los trabajadores del pueblo argentino. Esto no lo dice el Negro Barrio, lo dice el juez Ballestero, cuando investigó la deuda externa argentina, llegó a la conclusión que la deuda externa argentina ha sido, es y será una gran estafa que le hacen al pueblo argentino cotidianamente. Y la última versión de Mauricio Macri no es ajena a ese pasado, ¿no? Toda la deuda que tomó Macri no está disponible en el Banco Central, no está en la reserva. Lamentablemente vamos a ver que también algunas deficiencias nuestras, 2020 y 2021, tampoco están en el Banco Central, y nosotros, como venimos a hablar con compañeras y con compañeros, vamos a ser sinceros y vamos a decir qué fue que pasó. ¿Por qué hoy tenemos que estar corriendo atrás de semejante inestabilidad cuando tenemos superávit comercial 2020 y 2021 y 2022 de 30.000 millones de dólares que resulta que no están en el Banco Central? Entonces, cuando nosotros acusamos al macrismo de ser estimuladores de la fuga de divisas, tenemos que hacernos cargo de algunas cosas que nosotros, como Gobierno Nacional Popular, también hemos hecho mal en estos 2 años y medio que llevamos de gestión. El otro pedido que me hizo el compañero Battistelli fue hablar de la inflación. Y yo, como no subestimo a nadie, y las cosas que preparo para las trabajadoras y los trabajadores son exactamente las mismas que preparo para una cátedra de economía. Exactamente las mismas. Entonces vamos a repasar brevemente cómo es que los liberales explican la inflación, cómo es que la explicamos nosotros, y vamos a ver la historia de la inflación en nuestro país y la situación actual. Disculpen si se demora un poquito, pero me parece importante que todos estemos al tanto de lo que está pasando, pero sobre todo de las causas que está pasando, a ver si le encontramos alguna vuelta. Los liberales explican la inflación por efectos de la oferta y de la demanda, como ellos escriben en sus libros de texto. Por el lado de la demanda, como ustedes saben, ellos dicen que el Estado tiene un alto gasto público, que por eso hay mucha plata circulando, y que esa plata circulando, como no responde a un mayor nivel de oferta de bienes y servicios, eso se transforma en aumento de precios. Nada está más alejado de la realidad en la historia del capitalismo que esta causalidad, pero sin embargo hasta ahora la siguen sosteniendo. Es más, en el 2023 la campaña electoral va a ser fundamentalmente un achicamiento muy importante del Estado argentino, que dicho sea de paso no es un Estado gigantesco, ni es un Estado que cobra mucho impuesto. Por el contrario, es un Estado que cobra poco de impuestos y muy mal. Le cobra impuestos a los que menos tienen y no le cobra un puto impuesto a los ricos de este país, ¿no? El grado de evasión que tienen las clases altas en este país es gigantesco.
Por el lado de la oferta, ellos dicen que nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, somos generadores de inflación porque pretendemos aumentos salariales por encima de los aumentos de las productividades de nuestra jornada laboral, ¿no? Este parece ser que es el único país donde si se le aumenta el sueldo a los trabajadores se genera inflación. Parece que en los otros países que los trabajadores tienen un mejor nivel de vida que nosotros y que consiguen aumentos salariales no provocan inflaciones. La otra cuestión es que los liberales atacan nuestro proyecto industrializador. La industria argentina, para tener presencia en el mercado interno y para poder exportar algo de lo que produce, necesariamente tiene que estar protegida. Ellos, como tienen un país primarizador, no necesitan la protección comercial. Por ejemplo, hoy el presidente está discutiendo con los otros presidentes del Mercosur un acuerdo de libre comercio con China, a propuesta del presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Y por supuesto, atrás del libre comercio con China también hay un proyecto de integración de libre comercio con Singapur. Singapur tiene el total del universo de posiciones arancelarias en cero. Cero arancel. Nosotros vamos a ir a una mesa de negociación con un Estado que no tiene nada para darnos, porque ya tiene todo en cero, está todo desprotegido. Con lo cual nosotros vamos a ir a una mesa de negociación en la que tenemos absolutamente nada para ganar. Pero nosotros, como tenemos la pretensión de industrializar este país, nuestros aranceles son mucho más altos que cero. Porque si no, Liliana, ¿conocen Liliana? No podría tener 1000 trabajadores. Liliana tiene 1000 trabajadores en Rosarios industriales. Mamá y papá tienen salarios industriales, obra social, todo lo que ustedes conocen de los salarios industriales en esta patria. Bueno, si nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con China, ¿a dónde se va a meter Liliana las planchas que fabrica? Los ventiladores, los hornitos eléctricos. Ahora empezaron a hacer hornos eléctricos, porque le vamos a poner un dumping a los hornos eléctricos, Liliana. Bueno, es un problema que esta gente siga diciendo que un problema de la inflación es que la economía argentina es una economía muy cerrada y que nuestros industriales se aprovechan de esa economía cerrada para aumentar los precios internos. Algo de razón tienen, ¿no? Alguito. Pero uno no puede subordinar el objetivo mayor, que es construir empleo industrial, y prostituirlo por un aumento de precios. Uno debería ser capaz como Estado de ir por ese objetivo central que es el empleo industrial y controlar los precios con otro mecanismo. Pero que esa no sea la excusa para abrir la economía y perjudicar a Liliana y a todas las otras fábricas que están en este país haciendo acuerdos de libre comercio con China o con Singapur, con Tailandia, o con todos los países asiáticos que Uruguay y Paraguay quieren hacerlo. ¿Por qué Uruguay quiere hacer un acuerdo de libre comercio con China? ¿Ustedes saben de alguna fábrica uruguaya? Un paraíso fiscal, Con Aprole. La única fábrica que hay en Uruguay. Uno va a Uruguay, va a una feria y quiere traerle un regalo a sus gurises. Che, voy a comprar algo uruguayo. Bueno, y entrá al supermercado. Si vos encontrás un artículo uruguayo, yo te doy un premio. Uno. Entonces, Uruguay tiene necesidad, porque lo hemos maltratado en el Mercosur, Brasil y Argentina lo hemos maltratado, quiere buscar una alternativa. Y lo único que se le ocurre es prostituir el Mercosur en un acuerdo de libre comercio. Por suerte, nuestros representantes ayer y hoy dejaron claro que se hace todo por consenso en el Mercosur o no se hace. Y como China no tiene ningún interés en hacer un acuerdo exclusivamente con Uruguay, sino que a China lo que le interesa es el Mercosur, posiblemente ese acuerdo no avance, o si avanza, avanza en conjunto con todo el Mercosur. Por lo tanto, tranquilos, Liliana va a seguir teniendo trabajadores industriales y trabajadoras industriales, sobre todo trabajadoras. Yo visito por mi función, hasta el 31 de diciembre yo fui subsecretario de Comercio Exterior del actual gobierno, y visité la planta de Liliana en más de una oportunidad. Hay una sala en la que los dueños de Liliana me prometieron que se va a llamar Alejandro Barrios.
¿Saben por qué? Porque hay otras empresas de Rosario que me fueron a ver allá por el 2015, 2016, que querían hacer un antidumping con las rejillas de los ventiladores. Y Liliana se opuso a que ese dumping funcionara porque Liliana compraba las rejillas en Asia y armaba el ventilador acá. Entonces ahora que volvimos al gobierno, lo llamamos a Liliana, el expediente salió por supuesto, y Liliana ahora no solo que le compra a las otras empresas que hacen rejillas, sino que se puso a fabricar rejillas. Y contrató una máquina, compró una máquina y puso una sala de hacer rejillas para ventiladores. Entonces esa sala, ellos me prometieron, los señores Jacobson, me prometieron que se va a llamar Alejandro Barrio, porque esa sala va a funcionar porque yo los convencí de que lo hicieran. Si uno cree que la inflación es por estas causas, lo que tiene que hacer es eso que está ahí abajo. Tiene que bajar el gasto público, no tiene que emitir dinero, tiene que congelar los salarios y abrir la economía. Según estas 4 causas liberales, la inflación se detendría. Esto lo dicen siempre a pesar de toda la evidencia empírica a nivel internacional y a nivel nacional. Estas 4 cosas la hicieron desde el 2016 al 2019 y la inflación no se detuvo, sino que aumentó. Parece ser que las causas de la inflación en Argentina responden a otros condicionamientos. ¿Cómo explicamos nosotros la inflación? Los heterodoxos, ahí estamos todos, peronistas, estructuralistas, todos. Hay un cachivache importante, pero bueno, estamos todos, los que no somos liberales, estamos todos ahí. ¿Qué decimos los que no somos liberales? Para nosotros la inflación tiene que ver con algo que planteaba un teórico argentino, que por suerte no era economista, Marcelo Diaman, un ingeniero que ahora vamos a ver, que es que la Argentina tiene una economía desequilibrada y que cada tanto la productividad del agro lleva a una diferencial respecto a la productividad de la industria. La industria requiere cantidades crecientes de dólares para importar sus insumos, Liliana importando las rejillas de ventiladores, y eso lleva a una escasez de divisas que periódicamente lleva a la economía argentina a procesos devaluatorios y eso lleva a los aumentos de precios. Si uno cree que esa es la causa, lo que tiene que hacer es completar la industrialización y que esa economía deje de ser desequilibrada. Si uno cree en la inflación importada o en la inflación globalizada, como tuvo Cristina y Néstor en el 2008-2009, como estuvo actualmente Alberto Fernández, uno lo que tiene que hacer es desacoplar los precios externos de los internos. Y para eso no hay mucho que inventar, hay 2 herramientas exclusivamente. Una son ponerles retenciones a las exportaciones para que los precios de los alimentos en el mundo no repercutan en el precio de los alimentos de nuestros vecinos. Y la otra es poner un cupo, ¿no? Una es vía precio, yo modifico el desacople vía precio de los productos alimenticios y otra lo desacoplo vía cantidades. Se puede exportar el excedente después de asegurar la alimentación de nuestro pueblo. Si uno cree eso, tiene que tomar tierra o panteón, tiene que decidirse, no puede divagar mucho sobre esta cuestión. Nosotros estamos en el medio de un divague hace un tiempo y no hemos podido encontrarle una decisión a esta problemática, que vamos a ver que es muy importante, que es verdad que está operando la inflación importada en todo el mundo y en Argentina, como venimos con niveles de inflación altos desde antes, impacta mucho más. La otra cuestión que plantea un grupo de economistas de la Universidad de Luján y de la Universidad de Río de Janeiro tiene que ver con la puja distributiva. Esto es, a diferencia de lo que dicen los liberales sobre los aumentos salariales, la puja distributiva sería el antecedente o el justificativo teórico para llegar a un acuerdo social como se llegó en el 73. ¿No? La puja distributiva entre salarios y ganancias lleva a un aumento periódico de precios por apropiarse del excedente económico. El capitalismo es lucha por el excedente. Los marxistas decían en la historia de la lucha de clase. Nosotros decimos otra cosa, decimos la lucha por el excedente económico. ¿Quién se apropia del excedente? ¿Quién distribuye ese excedente? ¿No? Entonces, si esa es la causa de la inflación, ¿cómo se resolvería? Se resuelve a través de un pacto social, ¿no? Un pacto entre empresarios, trabajadores y el Estado diciendo quién es quién en esta fiesta.
el Estado presente regulando esa puja distributiva. Y la otra causa que la plantean más los profesionales de Flaxo, Flaxo es la economía, ¿conocen Flaxo? Bueno, Flaxo dice que la economía concentrada de la Argentina es lo que lleva a aumentos periódicos de precio. Ahí tenemos un problema, porque economía concentrada hay también en Uruguay. No es que Uruguay la economía es desconcentrada. En Brasil no hay concentración de empresas. En Chile, en Ecuador, en Bolivia. En todo el capitalismo hay concentración de empresas. ¿Por qué esos países tienen inflación de 5% y nosotros de 70%? La concentración del capital ayuda a elevar el nivel de precios, pero no es la causa del constante aumento. Una cosa es nivel de precio caro y otra cosa es continuo aumento de esos niveles. La inflación no es caro-barato. Si lo que está caro sigue caro, estable, la inflación en lo caro es cero, porque no hay movilidad de precios. Sigue siendo caro, pero la inflación es cero. Si los baratos aumentan, la inflación en los baratos, aunque es más barato que el caro, tiene inflación. La inflación es suba de precio, no es barato caro. Lo que hace en la economía concentrada es que nos encarecen los insumos de muchas industrias. Es una vergüenza lo que pasa con Techín, por ejemplo. Cualquiera que quiera utilizar chapa en este país tiene que pagar la chapa más cara del planeta. O cualquiera que utilice aluminio en este país paga el aluminio más caro del planeta. Eso es verdad. Y eso nosotros como campo popular tenemos que decirlo claramente. Y tratar de regular los niveles de precio de la concentración. Pero nosotros, la parte de estos heterodoxos, planteamos dudas con que sean los responsables de la dinámica del precio. Son responsables de que sea caro, pero no son responsables necesariamente del aumento periódico de precios. Esto no quiere decir que nosotros no hayamos sido divulgadores del trabajo que hacía este sindicato hace mucho tiempo, distribuyendo unos volantes que yo, en Mero Barrio, llevaba a la UBA. Y decía, ¿saben que? Porque yo enseño en la UBA el programa económico de General Perón de 1952, que ahora lo vamos a tratar brevemente, y ahí yo les digo, ve, este sindicato sí es peronista, porque apela a la comunidad organizada. La comunidad organizada tiene que estar informada, ¿no? Para poder actuar, porque si no está informada, no puede actuar. Este sindicato, no sé si todos pertenecen a este sindicato, pero la verdad es una maravilla. Bien. La estructura productiva desequilibrada de la que hablaba de Diamant y a la que generalmente nosotros, los heterodoxos, los que militamos dentro de este gobierno o dentro de este frente de todo, como ustedes quieran, nos sentimos más identificados. La estructura desequilibrada nace en Argentina con este enfrentamiento histórico entre querer ser un país agropecuario, proveedor de materias primas de los mercados internacionales, y querer ser a la vez un país industrial. Entonces las productividades del sector del agro que trabaja a precios internacionales choca con la productividad de la industria que trabaja a precios y a costos muy superiores que los precios internacionales. Como trabaja a esos precios, las importaciones que requiere de un montón de insumos dependen de que el agro te preste los dólares. Como el agro no te los presta, porque no son chicos muy solidarios, hay que, de alguna manera, el Estado tiene que apropiarse de esa riqueza, ¿no? que se genera con la exportación agrícola ganadera, y con esas divisas financiar la importación de los bienes, máquinas e insumos que necesita la industria para funcionar. Eso cada tanto choca en una faltante de divisas, y eso lleva a un escenario de un banco central con pocas reservas, y eso lleva a presiones devaluatorias seguidamente en nuestro país, y eso lleva necesariamente en nuestro país, desde 1977 para acá, como somos una economía bimonetaria, como dice la vicepresidenta, lleva constantemente aumentos de precio para
cubrirse de futuros aumentos, ¿no? No nos tenemos que pelear con el almacenero de la esquina. El almacenero de la esquina es un potencial compañero, es un potencial aliado, si no compañero, puede ser aliado de un proyecto nacional y popular, ¿no? Si el comerciante de la esquina aumenta los precios, debe tener también alguna explicación en nuestra historia monetaria y financiera, que el tipo sabe que si hoy vende un kilo de harina, cuando lo vaya a reponer la semana que viene o el mes que viene, no sabe al precio que va a venir la harina, con lo cual el tipo tiene conductas adaptativas sobre esa inestabilidad que él no generó. En todo caso, nosotros, los que hacemos política y que tenemos algunas responsabilidades públicas, generamos ese escenario de inestabilidad y esa persona se adapta a ese escenario de profunda incertidumbre, ¿no? Esta es, digamos, la explicación que más nos cierra a nosotros. Ahora, si esta explicación es la que más le cierra al gobierno nacional, si esta explicación es la que más le cierra al Frente de Todos, cometimos errores gravísimos en el 2020 y en el 2021. Si la compañera vicepresidenta dice que esta es una economía bimonetaria y que por lo tanto cuidar las reservas, cuidar los dólares es vital para el destino de un país industrial, para el destino de un pleno empleo en este país, para el destino de una justicia social, la mercancía que más hay que cuidar en este país entonces es el dólar. Y no lo hemos cuidado. Vamos a ver que hemos hecho cosas realmente muy lamentables en el 2020 y en el 2021, y hoy estamos rascando el fondo de la olla. Hoy le estamos haciendo vivir culpa a una persona que compra $500 para ir a Chile a visitar a su familia o para pasear. La culpa no es de los grandes financistas de este país que se llevaron los 30.000 millones de dólares de superávit, sino es de las personas que viajan y compran dos perfumes en Brasil. Profundo error que vamos a volver a cometer si nos peleamos de vuelta con la clase media como nos peleamos en el 2013, que perdimos, nos peleamos en el 2015, perdimos, nos peleamos en el 2017 y perdimos. ¿No? Parece que nos cuesta un tanto aprender a identificar bien quién es el enemigo. Miren lo que le pasó al general Perón con este tema del faltante de dólares, con este tema de la suba de precios por la restricción externa. Empezó la voluntad política de industrializar la patria y algunos chicos llevaron la inflación a 50,2%. Más o menos lo que teníamos en el 2020, más o menos 2021, 2019, un poco más, un poco menos de lo que Cristina en el 2014. ¿Y qué hizo el general? ¿Qué hizo con esa situación? Hizo lo que dicen los liberales, un gran ajuste del sector público, un gran ajuste monetario, abrió la economía. ¿Qué hizo? Bueno, hizo algo diferente, ¿no? Como vamos a ver... Perdón. Recuerden una cosa. Miren cuántos dólares necesitamos en aquel momento. Para cuando recuerden este número en rojo que está ahí de 1951, 310 millones de dólares de importaciones, 300 millones. Recuerden ese número para cuando debatamos hoy cuántos dólares necesitamos para funcionar, no para que nos vaya bien, solo para funcionar. ¿Cuántos dólares necesitamos hoy? Miren a cuánto se fue el índice de precio con Perón por 300 millones de dólares. Siempre, siempre el problema es la faltante de dólares. Siempre. No es que Cristina se compra carteras caras, de que tiene malos modos. De que no lo saludo. No, eso es fulbito para la tribuna. Los militantes populares tenemos que ser claros en los diagnósticos para tomar decisiones correctas. Siempre el problema en Argentina es la faltante de divisas. Por lo tanto, ningún dirigente político se puede pecar de inocente. Cuando asume la presidenta, cuando asume la presidencia, la vicepresidencia, la Cámara de Diputados, una gobernación, cualquier cosa, nadie se puede llamar, ay, no estaba al tanto. La historia de nuestro país demuestra que a los dólares hay que cuidarlos como los cuidó Néstor, ¿no? Néstor. Ahora vamos a ver qué hizo Néstor cuando llegó como presidente para cuidar los dólares.
Miren lo que hizo el general Perón. 1952 le llevaron los precios a 50% anual. ¿Hay alguna medida liberal ahí? No, ahí deja claro, miren, esto no es un problema del gobierno. No esperen cosas de un gobierno para solucionar este problema. El que tiene que solucionar este problema es el pueblo argentino. Comunidad organizada. Yo sé que hablar de comunidad organizada en este momento, donde todos estamos con Netflix, Twitter, TikTok, qué sé yo, es medio complicado hablar de comunidad organizada en estos tiempos, pero nosotros somos porfiados y pretendemos por lo menos algún grado mínimo de comunidad organizada para contrarrestar el tremendo poder que tienen los grupos económicos en este país. Solamente se puede enfrentar ese problema con una comunidad organizada y con un gobierno que diga claramente cuál es el rumbo. Pero tiene que decirlo. Y no importa si se equivoca, porque es el rumbo. Tener un rumbo. Uno. Cuando me equivoco cambio, pero tengo uno. Y el pueblo sabe. Y el pueblo participa estando de acuerdo con ese rumbo, ¿no? El problema es que en la actualidad no estamos teniendo un rumbo. Y eso es un problema como campo popular, no tener un rumbo, porque somos sujetos de los grandes poderosos. Nosotros no tenemos absolutamente nada. No tenemos empresas, no tenemos bancos, no tenemos puertos, no tenemos al ejército. Somos un campo nacional y popular y nunca nos preocupamos por tener el ejército de nuestro lado. No tenemos nada. Lo único que tenemos es la voluntad de una parte importante del pueblo argentino para transitar un sendero de un mayor desarrollo. Voluntad política de ese pueblo. Bueno, hay que construir esa voluntad, ampliar la legitimidad para llevarnos a un sendero de confrontación con ese gran poder. Solo el gobierno no lo va a conseguir. Después del general Perón, en la década del 60 siguió habiendo presiones inflacionarias todo el tiempo, con Frondizi, con Illa, todo el tiempo. El Rodrigazo, bueno, todos sabemos qué pasó. Después del 83, miren los niveles de inflación, sobre todo los pibes. Acá veo pibes de 30, 35, hay algunos que capaz que menos. Nosotros los viejos, los que tenemos 60 o más, cuando nos dicen, che, un quilombazo, 50% de inflación anual. Nosotros decimos, sí, la verdad que sí, es un quilombazo. Pero los que peinamos canas, digan la verdad. Hemos vivido y nos hemos sobrepuesto como pueblo a más de 4.000% de inflación. 4.000. Vos comprabas un alfajor en el kiosco, cruzabas la calle y decías, che, me quedé con hambre, iba a comprar otro. Ibas a comprar otro y valía el doble. Pues decías, hijo de puta, recién te lo pagué 100. ¿Cómo? El dólar se disparó. Y hasta el kiosquero te ajustaba los precios. Pero todo el tiempo. Para que un índice de precios llegue a 5.000% anual, los precios se tienen que remarcar todo el tiempo. Bueno, y como pueblo pudimos superar eso. Así que, tranquilos. Estamos en una emergencia tremenda. Pero lo vamos a superar, con unidad lo vamos a superar. Miren lo que le hicieron a Alfonsín. A Alfonsín le hicieron este recibimiento con 400% de inflación, la dictadura. Alfonsín empieza su gobierno con el ministro Greenspan. El ministro Greenspan se pelea con el Fondo Monetario porque el Fondo Monetario le dice lo mismo que le dijo a Guzmán. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Siempre lo mismo que le dijo a Guzmán. Entonces, Greenspan le dijo al Fondo Monetario, dice, mirá, al presidente Alfonsín lo votaron para hacer A, B y C. No lo votaron para hacer X y Z. Si vos querés hacer X y Z, presentate a elección y ganar. Nosotros no vamos a hacer eso. Por supuesto, el ministro Greenspan no duró ni un día más como ministro y fue echado del ministerio y asumió su ruin e hizo un plan de estabilización que fue exitoso en algunos meses y pasó de 400 a 80 la inflación. Repito lo que les digo para que vean que 80 era un éxito en aquel contexto. Hoy 80 a nosotros, hoy en el 2022, nos parece un profundo fracaso. Porque siempre las realidades
y nuestras miradas del mundo son situadas en tiempo y espacio, en este tiempo político y en este espacio concreto en el que nosotros habitamos. En aquel momento, eso no le bastó a los grupos económicos, le hicieron un golpe de mercado a Alfonsín, 5.000% de inflación. Vino Menem y lo sentaron. Otra hiperinflación, 1.000 y pico de inflación. Y el turco se sentó y se disciplinó. Salariazo, olvídate, mi amor. Vamos a hacer otra cosa ahora. Si vos me prometés que hacemos otra cosa, viene la estabilidad de precio. Y el turco, lamento si hay algún compañero que sigue adhiriendo a las ideas de Menem, no es por ser despectivo, pero yo me siento traicionado porque yo voté a ese gobierno, ¿no? En el 89 me siento traicionado. Entonces, el turco disciplinó revolución productiva y salariazo e hizo lo que quería el Fondo Monetario, sobre todo lo que querían los mercados financieros internacionales, que fue la convertibilidad. Pero previo a la convertibilidad, mire lo que le hicieron para disciplinarlo. Estos son inflaciones mensuales. Lo disciplinaron. Una forma que tiene el poder económico para disciplinarnos es la alta inflación. Después de semejante inflación, el pueblo argentino soportó las privatizaciones, soportó que los jubilados le bajaran el sueldo a los jubilados, soportamos cualquier cosa. Es lo que quieren hacer ahora. Argentina está frente a una oportunidad histórica en el mediano plazo. Histórica. Vamos a ver la oportunidad que tiene Argentina. De esa oportunidad se la quieren apropiar ellos. Y la forma de apropiarse de una oportunidad histórica por la derecha siempre es previamente un nivel de hiperinflación. Entonces la gente, las familias, con total de tener estabilidad, son capaces de aceptar cualquier cosa, como pasó en la Alemania nazi. Siempre pasa eso. Los pueblos, después de tremenda inestabilidad vía precios, son capaces de aceptar cualquier cosa con tal de que alguien traiga tranquilidad. Ellos están prometiendo esa tranquilidad para apropiarse de esa oportunidad que vamos a ver, que todo el mundo está viendo, que Argentina es fuente de esa posibilidad. Gran futuro para nuestros gurises, para nuestros nietos, gran futuro, si nos apropiamos de esa oportunidad o se la dejamos a la derecha. Seguimos. Después de esto, miren, la única vez en democracia que hubo estabilidad de precios, ¿cuándo fue? En la segunda mitad de los 90. 0% de inflación, con 25% de desempleo y 50,4% de pobreza. O sea, la democracia argentina nunca ha experimentado un escenario de aumento de empleo, aumento de salario con estabilidad de precios. La única vez que tuvo estabilidad de precios fue profundo desempleo, más el subempleo, más la precarización, más la informalidad. Estoy hablando solo del desempleo, de personas que buscan y no encuentran trabajo. No de los informales, no de los subocupados. No tienen... En ese escenario, la democracia argentina construyó estabilidad de precios. Vaya si la democracia argentina está en deuda con nosotros. Y por eso los Milei obtienen tanto predicamento. Porque es verdad que la casta política de la que yo me siento parte, no hemos sido capaces de darle a nuestro pueblo un escenario de tranquilidad. Quiero trabajar, llegar el domingo, comerme un asadito, festejar con la vieja y no quiero más nada que eso. Solo eso. ¿Cómo puede ser que en un país que produce para 400 millones de personas alimentos no pueda garantizarle al pueblo trabajador que pueda comprar un asado el fin de semana? Bueno, entonces, como clase dirigente, la verdad que estamos dejando mucho que desear. Y estos discursos de Milei antipolíticas están prendiendo como prendieron en su momento en Brasil contra Bolsonaro. Seguimos. Si voy muy largo, ustedes me dicen, Miren lo que le hicieron a Cristina en el 2014. 2014, otro ataque antidemocrático. Y Kicillof en el 2014 tuvo que devaluar. Porque tenemos que contar todo, Lo de la década ganada, tenemos que contar también los errores de la década ganada, porque si no, somos las viudas tristes de la década ganada. Y le seguimos hablando a una parte de la población
que ni idea tiene de lo que es la década ganada. Los gurises que hoy tienen 16 años, en aquel momento tenían 2. ¿Y quién le está hablando a los gurises de 16 a 25? Que van a ser el 25% de los que votan en el 2023. Y nosotros seguimos hablando de la década ganada. No porque en mi gobierno, no porque en mi gobierno. ¡Basta! El que hace política tiene que hablar de futuro, no tiene que hablar de pasado. De futuro, ¿qué le estamos proponiendo a los nuevos pibes, a las nuevas pibas como futuro? El futuro no está en Ezeiza, mi amor, el futuro está en esta patria, porque vamos a hacer de esta patria esto. Hablar claramente con el pueblo, confiar en el pueblo argentino. El pueblo argentino ha dado prueba en toda su historia que está a la altura de las circunstancias cuando la clase dirigente lo convoca por un proyecto nacional, popular, liberador. Tenemos que exigirle a nuestra clase dirigente que sea clara con nosotros, que confíe en nosotros, que nosotros vamos a estar defendiendo esas ideas. Este golpe se pudo solucionar en parte y llegar a terminar el gobierno. Ellos querían que Cristina no terminara su gobierno como están queriendo que Alberto no termine su gobierno, más allá de lo que opinemos del gobierno de Alberto. Más allá de lo que opinemos en términos personales, ellos quieren que Alberto no termine porque quieren generar un escenario de caos para venir por esa oportunidad histórica que enfrenta el pueblo argentino si se la apropia. Los bonos argentinos hoy están al 20% de su valor. El riesgo país hoy cerró 3.000%. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber un montón de banqueros internacionales que van a comprar esos bonos como los compraron en el 2001. Con esos bonos van a venir, cuando enfrentemos la oportunidad histórica, van a venir por nuestros recursos naturales. Y van a hacer lo mismo que hicieron con las privatizaciones. Ustedes saben cómo se vendieron las privatizaciones. Con los bonos defolteados a 20% de su valor. Se apropiaron de Entel, se apropiaron de toda nuestra riqueza, se la apropiaron con bonos al 20%. ¿Saben a cuánto están los bonos hoy? Al 20%. La historia se repite. Ahora nosotros como pueblo no podemos permitir que nos vuelvan, a cagar otra vez. El futuro de nuestros hijos está en peligro, de verdad. Porque si vienen por ese proyecto de país, como vamos a ver, nuestros hijos y nuestros nietos no van a ser explotados como fueron nuestros abuelos. Van a ser excluidos. Excluido es que yo organizo la economía de manera tal que no te necesito. No te necesito como trabajador ni como trabajadora. Me sobrás. Me sobrás como población. Porque los sectores que van a ser dinámicos en ese proyecto de país requieren solo un 20% de la población económicamente activa. El otro sobra. Bueno, nuestros gurises van a ser parte de ese 100% de la población. ¿Me decís cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí, súper. Bien. Para los compañeros que apoyan esto de la inflación por sectores concentrados, miren la concentración de nuestra economía. Recuerden que hablamos de niveles de precio, tienen razón. Si hablamos de niveles de precio, tienen razón. Miren lo que es la concentración de nuestra economía. Un solo tipo decide a cuánto está la chapa. 3 tipos deciden a cuánto está el cemento. 3. Se juntan en Puerto Madero a tomar un café. Che, loco, ¿a cuánto ponemos la bolsa? Y mira, el gobierno nacional y popular salió con un plan de vivienda. Es nuestra oportunidad. Subimos el precio de la bolsa de cemento y lo recagamos y ese crédito que ve lo apropiamos nosotros. Entonces vos tomás política pública a favor del pueblo y resulta que hay 4 vivos que se organizan y se apropian de esa riqueza que vos pusiste en el bolsillo del pueblo. Si no somos capaces de construir esos escenarios de acceso a un montón de satisfactores de necesidades básicas, pero a la vez garantizamos que la forma de entregar esos satisfactores no generen rentas extraordinarias, vamos a estar en un problema. Tenemos que planificar todo, como decía el general. Bueno, los alimentos, Arcor. Ustedes son expertos en esto porque yo he visto los volantes y yo doy clases con esos volantes en la UBA. Ustedes saben cómo es el tema de Arcor, ¿no? Uno entra vendado a un supermercado, vendado, con los ojos vendados, y dice, estás en la góndola de lata, agarrá una lata. El 70% de posibilidad de que sea de Arcor, la lata. De lo que sea.
de arveja, de poroto, de lo que sea, es Arcor. Miren el poder que tiene este señor para fijar los precios de los alimentos en Argentina. Ahí tenemos una agenda pendiente como Estado. He sido funcionario de comercio exterior y les puedo asegurar que no hay coordinación en estas cosas, lamentablemente. Cuando hay un acuerdo de precio con el señor Arcor, no se le dice al señor Arcor: Arcor, si vos no cumplís con este acuerdo de precio, no vas a importar una mierda. No, porque, mi amor, si vos no cumplís este acuerdo de precio, los créditos que tenés del Banco Nación se van a levantar. Mi amor. Y un montón de ventanillas públicas a las que acuden las grandes empresas, pero como estamos en compartimentos estancos, yo cuando estoy negociando con Arcor los niveles de importación, no sé si Arcor tiene créditos, libres pensadores, funcionarios que funcionan, pero funcionan como libres pensadores, no como parte de una orgánica que se pone al hombro los intereses de la patria. Esto es, ustedes hicieron esto una vez, yo no sé si hay más compañeros de otros sindicatos. Sí, hay compañeros Perdonen, de otros sindicatos, pero también han recibido nuestros volantes. Perdonen. Pero así que saben de qué hablar. Hicimos esto mismo con las latas de tomate, con todo, ¿no? Sí. Esto es un ejemplo del gin, de un gin cualquiera. Bueno, los chicos le van agregando cosas y cuando uno termina de pagar el precio del gin, termina pagando un poquitito más que lo que debería pagar, un poquito. Una vergüenza. Ustedes saben que los márgenes que tienen, por ejemplo, el comercio en los países centrales es 3%. Carrefour no puede ganar más de 3%. En Francia, en Inglaterra, no puede. Está prohibido. ¿No? Por ley. La ley prohíbe. Y ganan plata igual, ¿eh? No es que pierden plata, que son solidarios. No, ganan mucha plata. ¿Se imaginan la que ganan acá? Bueno, y cuando decimos gana Carrefour, estamos diciendo pierde el pueblo argentino. No digo Carrefour porque estoy ensañado con Carrefour. Carrefour, todos. Bien, seguimos. ¿Qué está pasando ahora? Esto es lo que le pasó a Macri. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Miren este otro gráfico. Junio 2020, junio 2021, junio 2022, la columna violeta. La columna violeta es mayor a todas las otras columnas en todos los años. O sea, no solo que no estamos pudiendo parar el ritmo inflacionario, sino que está aumentando. Y nosotros sentimos como un fracaso lo que pasó en el 2014. Nosotros como gobierno, yo era parte del gobierno de Cristina, desde el 2007 hasta el 2015, siento como un fracaso lo que hicimos con los precios en este país. ¿Se imaginan lo que siento ahora, no? Que es un rotundo fracaso, porque no solo que no estamos morigerando como pasó en el 2014, sino que está aumentando los precios. Y no le estamos encontrando la vuelta. No le estamos encontrando la vuelta y el pueblo hace bien en quitarnos el apoyo, ¿no? Porque el pueblo no tiene que ser fiel a las personas, el pueblo tiene que ser fiel a las ideas, a los proyectos de país. Lo lleven adelante quien lo lleve, pero no tiene que ser leal a una persona. Tiene que ser leal a las ideas que esa persona lleva adelante con sus políticas públicas, porque son esas políticas públicas las que van a hacer que los hijos de esa persona vivan mejor que sus padres y los nietos vivan mejor, y así. No como ahora, que nadie tiene seguridad de que sus hijos o sus nietos vivan mejor que él. Decí la verdad, hermano, vos no tenías confianza de que tus hijos iban a estar mejor que vos, porque si estudiaban iban a tener un futuro en esta patria. Bueno, ahora no estamos seguros de que si nuestros hijos van a una escuela técnica, van a vivir mejor que nosotros. No estamos seguros de eso. Una profunda inestabilidad familiar, una profunda inestabilidad en la comunidad. Y la estamos construyendo nosotros como gobierno nacional. Tenemos que hacernos cargo de esas cosas para intentar repararlas. Porque si hacemos el diario Irigoyen, no, vamos bien, tranquilo, esto ya va a pasar, es posible que la situación nos lleve puesto. Porque estamos en una situación de mucha inestabilidad.
Miren lo que está pasando en el mundo. Miren lo que está pasando en el mundo. Todos los países del mundo están teniendo una fuerte presión de precios, sobre todo en alimentos y en energía. La guerra Ucrania-Rusia le está saliendo mal a Occidente. La planificaron, llevaron a un escenario de imposibilidad para Rusia de seguir soportando ese asedio de las bases de la OTAN. El chico ruso, que no es un chico muy bebé de pecho, tomó cartas en el asunto, y todos que diagnosticaban en marzo de que iba a ser derrotado y que iba a triunfar Occidente parece ser que está con serios problemas para el normal funcionamiento de su economía. La economía más exitosa de Europa es Alemania. Alemania hace 20 años que nos corre a nosotros en el Mercosur diciéndonos: no es que nosotros sobreprotegemos el agro, es que ustedes tienen prácticas que contaminan el ambiente. Ajá. Nosotros no hemos dejado toda la energía que genera el efecto invernadero y estamos por energía ecológica. En estos meses han tenido que volver a abrir las fábricas de carbón. Mi amor, tuviste que retroceder al siglo XIX. Te salió mal. Bueno, el mundo está frente a ese problema. Y ese problema nos pega a nosotros. No es para sacarnos responsabilidad, sino para contextualizar el problema que estamos teniendo. Y el otro problema que estamos teniendo, y que por eso también es una oportunidad, es el costo que tienen los fletes a nivel internacional. Esto es previo a la guerra. Fíjense el gráfico, después de la guerra baja un poquito, pero sigue siendo el doble de lo que era en el 2019, 2017, 2018. La provisión de insumos va a ser estratégica para el futuro. Por eso es que las economías centrales están trayendo sus fábricas de insumos a su propio continente. Por eso nosotros estamos convenciendo a un montón de empresas, como hizo nuestro embajador Daniel Osvaldo Scioli con Santa Fe, trayendo un montón de empresas a la Argentina, y nosotros le decíamos a esas empresas que se radicaron en Argentina, hacer ómnibus, autos, maquinaria agrícola, un montón de cosas. Lo consiguió Daniel. Un gran presidente nos perdimos en el 2015, por miserias propias. Nos perdimos un gran presidente. Daniel Scioli logró esas cosas, y ¿saben cuál era el argumento fundamental? Es: no te vas a proveer de insumos desde Asia. Vas a tener que tener fuentes cercanas de oferta de insumos. El capitalismo está cambiando. Nosotros tenemos una oportunidad, tenemos que pensarla bien, tenemos una gran oportunidad en el mediano plazo. Pasamos esta coyuntura terrible que nos toca del 2022 y tenemos una gran oportunidad. ¿Se acuerdan que el general Perón necesitaba 300 millones de dólares? Miren cuánto necesitamos ahora. Importamos por 70.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan que eran 300? Multipliquen por 10. 3.000. Por 100. 30.000. Por 300. 70.000. O sea, necesitamos 300 veces más dólares que antes. Es lo que decía Diamant en La economía desequilibrada. La economía, para industrializarte, necesita crecientemente de más dólares todo el tiempo. ¿Cómo conseguimos esos dólares? Estos son dólares exclusivamente comerciales. Miren cuántos necesitamos, no solo comerciales, sino para pagar un montón de cosas. La importación de bienes en el 2013, 70.000 millones de dólares en el 2013. Cuando volvamos a tener el PBI del 2013, porque estamos estancados hace 10 años, cuando volvamos a tener el PBI del 2013 vamos a importar eso. No sigan hablando de festival de importaciones, porque no es así. Hay un festival de choreo con importaciones, aumentos de precios, subfacturación, hay choreo, pero las cantidades importadas del PBI del 2013 son esas.
con fuerte protección comercial, ¿se acuerdan? Moreno, Costa. A pesar de esa protección comercial, importamos 70.000 millones de dólares. Digo para que no nos equivoquemos con las cosas que decimos. Podemos rascar en el fondo de la olla con alguna importación cholula. Pero la mayoría de los bienes que se importan son bienes de capital e insumos para la producción, repuesto para los bienes de capital y combustible. Solo el 15% del total de esos 70.000 son bienes de consumo. Seguimos. ¿Vamos bien? 5 minutitos más. Por favor. El cuadro anterior era solo comercial. Compañero, el cuadro anterior era solo comercial. Necesitábamos 100.000 palos, repito, 100.000 millones de dólares todos los años para funcionar, para que esto no explote. ¿Se entiende? 100.000 palos y no esto explota. ¿Cuánto vamos a necesitar en el mediano plazo? 125.000. ¿Saben por qué? Porque el cuadro anterior no contenía el endeudamiento de Macri. Estos son los compromisos externos que le vienen a la economía argentina. Hasta el 2025 no vamos a pagar capital del Fondo Monetario. Miren el cuadro. Pero después empiezan a pagar capital e intereses. ¿Cómo vamos a pagar eso? Es una tremenda responsabilidad que tenemos para el futuro. Los trabajadores vamos a generar riqueza. La riqueza se genera en el mundo del trabajo. ¿Está bien? Una parte va para el capital, otra parte va para la clase trabajadora. Va a haber una parte de esa riqueza generada que no se va a reinvertir en insumos y en fábricas de nuestra patria. Se va a ir afuera. Por lo tanto, los niveles de inversión de la economía argentina no van a ser los que la propia economía genera, sino que una parte se va a ir al exterior a pagar compromisos externos. Vamos a reducir nuestra tasa de inversión por la irresponsabilidad de este señor del 2016-2019. Es una sangría que venimos soportando desde los 70, pero que ahora va a ser ya un torrente de sangría, que se va a ir de las posibilidades de nuestra economía. Si toda esa plata se reinvirtiera en, no sé, en fábricas de rejilla para ventiladores, en planchas, electrodomésticos, ropa, calzado, ¿cuántos empleos generaríamos con eso? Es indignante, ¿no? Que el futuro de nuestros hijos esté subordinado a la estafa de los ricos de este país. Seguimos, un poquito más. El Fondo Monetario no solo que le vamos a pagar semejante sangría de divisas, sino que nos obliga a una agenda que es contraria a nuestros intereses. Y acá no me pongo chauvinista, no es un problema chauvinista, es un problema que en esta coyuntura lo que nos comprometimos con el fondo profundiza los problemas. Nos comprometimos a 3 cosas que profundizan el actual problema. ¿Cuáles son esas 3 cosas? El Fondo Monetario siempre históricamente pide devaluación de la moneda. Siempre. Ahora lo llama de otra manera. Le dice mantener el tipo de cambio real. ¿Qué quiere decir tipo de cambio real? Yo tengo el tipo de cambio nominal, el oficial, 135, dividido el índice de precio. Si el índice de precio aumenta, el nominal tiene que aumentar para mantener esa relación. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que devaluar periódicamente el tipo de cambio para mantener el tipo de cambio real. En este país, donde se mueve el tipo de cambio y el kiosquero aumenta el terrabusi. Entonces, eso que se comprometió con el fondo, en esta etapa es profundamente inflacionario. En esta etapa. Porque todos somos amantes del tipo de cambio competitivo. Néstor lo era en 2003, hasta el 2007 lo fue. Pero vamos a ver qué hizo Néstor con el dólar. Todos somos amantes de eso, pero hay etapas donde estamos en el barco. ¿Vieron en el barco? Hay un barco. ¿Y vieron que hay ventanita y al lado hay un martillo que dice en caso de emergencia rompa la ventana? ¿Estamos en una emergencia? Sí. ¿Hay que hacer cosas normales como que viajáramos en el barco sin emergencia y no romper la ventana? ¿O hay que romper la ventana?
hay que romper la ventana. Lo mismo pasa cuando uno va en un colectivo, hay una ventanita que dice, hay un martillo, dice, señor, señora, rompa la ventana. No podés seguir funcionando con racionalidad económica como que estuvieras en el paraíso y estás en el medio de una emergencia. Tenés que funcionar como en una emergencia. En el medio de eso nos piden una tasa de interés positiva. ¿Qué es tasa de interés positiva? Si la inflación es 70, la tasa de interés tiene que ser 75. Ajá. Y escuchame una cosa, las pymes, cuando van a pedir crédito para el capital de trabajo, ¿cuánto van a pagar? 75. Pero eso es parte de los costos de las pymes. Lo van a pasar a precio. Sí, ajá. ¿Y? Va a seguir la inflación, con lo cual va a haber que actualizar el tipo de cambio, con lo cual va a haber que... Me está jodiendo. Y la otra cosa que pide, que acá hay un gran debate dentro de nuestro gobierno, del que yo fui parte hasta diciembre, el tema de la actualización de las tarifas. Y acá hay un problema conceptual grave en nuestro espacio, grave. Es, ¿los satisfactores de necesidades básicas son un derecho o son una mercancía? Si son una mercancía, tengo que pagar el costo de producción de esa mercancía. Si son un derecho, no. En este país, el general Perón dijo que la universidad tenía precio de mercado cero. Que aunque la universidad tuviera un costo, porque el edificio, la luz, el agua, el personal de maestranza, personal era precio de mercado cero, por lo tanto, acceder a ese bien, a ese servicio, tenía costo cero. Precio cero. ¿Contar con agua es más importante o menos importante que contar con una universidad? Para la vida, para la reproducción de la vida, es más importante el agua, indiscutiblemente. Sin embargo, pretendemos como comunidad, nos han corrido tanto el arco, que terminamos debatiendo la agenda de ello. ¿Cuánto le vamos a cobrar a la familia el agua? Y el agua es imprescindible para la vida, en un país rico en agua. Bueno, seamos conscientes, compañeros, que vamos a entrar en un escenario de debate sobre aumento de tarifa, pero eso es una hijaputez. Una tremenda hijaputez que nos hagan discutir el 0,6% del PBI de ahorro. ¿Saben cuánto nos vamos a ahorrar con este quilombo de la factura? 0,6% del PBI. ¿Sabe cuánto cobra Argentina por impuestos patrimoniales? 1% del PBI. ¿Saben cuánto cobra Chile? El doble. Chile. Impuesto a la tierra. ¿Cuánto cobra Argentina? 2. ¿Cuánto cobra Chile? 4. Chile, que no tiene tierra. Que no tiene pampa húmeda. Entonces, nosotros podríamos tener un escenario de estabilidad fiscal aumentando los ingresos y no bajando los gastos. Sí. Bueno, hay que atreverse a hacer eso. Y no andar haciendo pelear a los consorcistas. ¿Usted se imagina una reunión de consorcio ahora? ¿Vos tenés la luz subsidiada? No. Ah, entonces vos ganás más de 350.000 pesos. ¿Vos? No, yo tengo un poco. Ah, entonces vos ganás... Vamos, ¿qué? ¿En serio vamos a hacer eso? Por el 0,6% del PBI. Pero nos han corrido tanto el arco en nuestras cabezas que andamos debatiendo entre nosotros. Che, pero está mal subsidiar a los ricos la energía eléctrica. Escucha una cosa, ¿vos tenés algún problema cuando un chico rico se sienta con vos en la universidad? ¿Hay algún problema con eso? Cuando hay un chico rico, que es de la clase alta, que elige ir a la universidad pública y se sienta al lado tuyo. Y vos sos primera clase post-secundaria. Primera pregunta. Este país, Argentina, ¿a qué se dedica? A la producción agropecuaria. Entonces, cuando le mostrás los datos, decís, ¿vos sabés quién es el sector que menos produce en Argentina? El agro, la pesca, más la silvicultura, y le tenés que seguir sumando para llegar al 10. Plantar 3, no sé, hacer cualquier pelotudez para llegar al 10, porque no llegan al 10. Sumando todo eso que está ahí. Entonces los pibes, ¿cómo que no somos un país agropecuario? No, somos un país de una industrialización trunca. Pero la industria es mucho más importante que el agro.
llama la atención, ¿no? Porque le hemos puesto en la cabeza a todo el pueblo argentino que somos agrodependientes. Tenemos una oportunidad y lamentablemente hay una parte del Frente de Todos que quiere erosionar esa posibilidad de boicotear esa cosa imprescindible que tenemos sobre el agro, que es el principal oferente de divisas. En el mediano plazo va a haber muchos más oferentes de divisas, con lo cual la extorsión permanente del agro a la democracia se va a ver morigerada. Tenemos que apropiarnos de esa oportunidad. Tenemos serios problemas con el mundo ecologista sobre esa agenda, pero hay que dar ese debate y tenemos que darlo. Los complejos exportadores, solo 6 complejos explican casi el 80% de las exportaciones. Tenemos que diversificar eso y tenemos una oportunidad mayúscula de hacerlo en el mediano plazo. Mayúscula. Todo el mundo está planificando el mundo que se viene. Se viene un mundo distinto al que tenemos hoy. Distinto. ¿No? Hay que decidirse, tierra o panteón. Seguimos sobre el eje del mal, que en mi modo de ver el eje del mal es Occidente, para algunos compañeros no, el eje del mal es China, Rusia, y ahí estamos en ese debate, ¿no? Hay una parte del Frente de Todos que sigue apostando a que el liderazgo de Estados Unidos nos va a llevar a un escenario de mayor desarrollo, crecimiento, con serios argumentos dicen eso. Y hay otro grupo de compañeros que decimos que el mundo está cambiando y hay que bucear las posibilidades de otras alternativas del desarrollo argentino. El mundo está planificando y nosotros no. Nosotros tenemos estas posibilidades. Hay una seria posibilidad de expandir toda la industria que tenga que ver con lo naval, con lo militar, las fuerzas de seguridad. Ustedes saben, yo fui secretario de Comercio Interior. ¿Saben las cosas que piden las fuerzas de seguridad importadas? Che, ¿en serio que no podemos hacer un chaleco acá? No, porque la seguridad... ¿Y dónde hay que comprarlo? En Israel. Ajá. ¿Y quién dijo eso? No, porque hay un proveedor que hizo un arreglo con... Montoto. ¿Saben quién es Montoto? El marido de Burlich. De Patricia. ¿No? Bueno, todo, las balas. No, las balas no sabés. Acá tiran una bala de Argentina. ¿Cómo? Entonces hablamos con fabricaciones militares. ¿Cómo que no? Acá hay capacidad de producción. ¿Cómo que no? Fuimos a los astilleros. Ah, pero resulta que se pueden hacer barcos en Argentina. Ah, mirá vos. No entra un puto barco más. Ya están acá. Bueno, entonces hay una posibilidad enorme, enorme de expandir nuestra producción. Enorme. Hay una posibilidad enorme de ir hacia la electromovilidad. Ahora, para ir a la electromovilidad, compañero, hay un problema con la cordillera, porque parece que de un lado de la cordillera Dios fue bueno y permite 30.000 millones de dólares de exportaciones de cobre. Y de este lado parece que fue malo y no hay cobre. Queremos seguir a la electromovilidad porque queremos un mundo más ecológico, basta de nafta, basta de gasoil, vamos a la electromovilidad. Perfecto, vamos. Un auto eléctrico necesita 70% más de cobre que un auto de combustión. Vamos a explotar el cobre. Bueno, porque si no tenés que importar todo eso de afuera y tenés la riqueza ahí. Bueno, sí, ¿y la batería, mi amor? ¿El litio? ¿O vas a importar el auto entero de afuera? Bueno, hay que atreverse a dar esos debates, porque hay muchos compañeros del Frente de Todos que están con la cuestión ecológica, que está bien, preocuparse por el futuro del planeta, está perfecto, pero hay que buscarle un punto medio ahí, porque si no nos vamos a perder esa gran oportunidad. Bueno, exportar 170.000 millones de dólares que necesitamos en el mediano plazo, necesitamos más de 100.000, póngale más la deuda, 125.000, 130. Si exportamos 170, somos Gardel, Lepera con todos los guitarristas y tenemos futuro. Tenemos que llegar a ese escenario. Y ese escenario tiene que ser apropiado por nosotros, no por la derecha. Porque la derecha puede acceder al mismo escenario. Ahora, si nosotros exportamos todo esto, el agro va a ver morigerada su importancia democrática en este país. No va a ser tan imprescindible que el agro especule si te liquido o no las hojas, si te liquido o no el grano, porque vamos a tener ofertas de dólares de otros sectores y abundantes. El problema es que ese escenario no solo lo está viendo el campo popular,
lo está viendo la oposición y lo está viendo Estados Unidos. Los principales responsables militares de Estados Unidos están visitando la Argentina en el 2022. La Argentina se enfrenta a un escenario de posible eclosión, estallido. ¿Cómo sale de ese estallido? Los norteamericanos están preocupados para que nosotros elijamos bien el rumbo. Y vienen a convencer a nuestros líderes de cuál sería la posibilidad de que ese rumbo, esa potencialidad que tiene Argentina, sea orientada hacia esos mercados. Es un debate que tiene el campo popular. ¿Qué hacemos con esta oportunidad? Esa oportunidad, los liberales en Argentina, el color amarillo es una casualidad, puede ser apropiada por la derecha. Ahora, si la derecha se apropia de eso, va a cumplir el sueño húmedo que tiene desde hace 70, 80 años, que es un país preperonista. Es un país parecido al del centenario. Ellos sueñan con el 1900. Lo dicen explícitamente. El mejor país que tuvo la historia es el 1900. Ellos tienen posibilidad de volver a ese escenario si se apropian de esta oportunidad exportadora, aunque sea diversificada. Ahora, toda esa oportunidad exportadora no genera empleo. Genera la riqueza para que nosotros, distribuyéndola, generemos empleo. Ahora, ellos no la van a distribuir. Entonces, ellos sueñan con un país primario exportador, ya no solo agropecuario, sino minero, energético, y con un montón de millones de planes y programas para contener el conflicto social. Nosotros, como campo popular, tenemos un debate adentro de nuestro Frente de Todos. Y esto hay que ser claro, que también estamos debatiendo adentro de nuestro espacio. Adentro de nuestro espacio hay un grupo de compañeros que quieren un desarrollismo tipo Frondizi de los 60. Mayor desarrollo, esto va a financiar la industria, qué sé yo, pero no tienen en agenda el tema de la distribución. Ellos esperan, con algún argumento, de que el pueblo trabajador de nuestra patria tiene los anticuerpos necesarios para generar un escenario de mayor igualdad, ¿no?, en un escenario de crecimiento. Y hay otro grupo que decimos que como no estamos más en el fordismo, el crecimiento económico no genera empleo, pleno empleo necesariamente. Que va a haber que distribuir, y va a haber que ampliar derechos, y va a haber que ampliar la legitimidad de muchos trabajos que hoy no son empleo. Y entre esos, la economía del cuidado. Solamente asalariando las tareas de cuidado vamos a poder nuevamente aproximarnos a un escenario de pleno empleo, y ahí en esas tareas de cuidado, lamentablemente, las desempeñan más del 90% las compañeras, ¿no? Las compañeras, ustedes saben, que son las personas más explotadas del capitalismo, porque no solo la explota el capital, sino que la explota la comunidad, ¿no? Bueno, en algún momento el reconocimiento a ese aporte que hacen las compañeras para la reproducción de la comunidad va a tener que ser reconocido en términos de valor. Valor en el sentido clásico del valor, de lo que decía Smith, David Ricardo, Carlos Marx, decían, valor es trabajo. Valor, teoría del valor, trabajo. La teoría objetiva del valor era que una persona generaba una mercancía y esa mercancía tenía un valor. Bueno, la mercancía cuidado, alguien decidió allá lejos en el tiempo que fuera una mercancía de bien de uso y no bien de cambio. Tal es así que en la actualidad Naciones Unidas recomienda calcular el PBI con todas las actividades productivas menos una. ¿Cuál? Las tareas de cuidado. Bueno, va siendo hora que nosotros como comunidad empecemos a escarbarle la vuelta a las posibilidades de volver a un escenario de pleno empleo, sabiendo que no estamos más en el fordismo. El fordismo era que cuando crecía la economía, en el siglo XX crecía la economía, crecía el empleo. Hoy no es así. Hoy la economía crece y no necesariamente genera los niveles de empleo que destruye en la etapa anterior de un ciclo recesivo. El desempleo en el mundo sigue creciendo. En los países centrales
sigue creciendo. Y no le están encontrando la vuelta porque están pensando el siglo XXI con las instituciones del mercado de trabajo del siglo XX. Bueno, ahí nosotros, como somos vanguardia en América Latina sobre los derechos laborales y los derechos de toda la población, podríamos como campo popular hincarle el diente a ese tema. Compañeros, esto es lo que yo quería debatir con ustedes. Les agradezco infinitamente. Para mí es un enorme placer estar entre trabajadoras y entre trabajadores. Muchas gracias. Corazón puro. Sí, a ver, compañero. En primer lugar, agradecerle una disertación que ha sido brillante. Brillante porque ha estado marcada en una serie de datos contundentes que uno no ve diariamente en los medios de comunicación. Ahora yo le pregunto, yendo al plano operativo político de cómo arrimar a esa situación de aprovechamiento de ese futuro inmediato, usted que está metido en la cuestión política, en lo que hace a la gestión del gobierno, Estaba. usted, ¿cómo visualiza la posibilidad? Porque esta discusión que tiene el Frente de Todos también la tienen otros grupos políticos. No es exclusivamente en el Frente de Todos donde se está dando la discusión entre lo nacional y popular y lo no nacional y popular. ¿Cómo visualiza usted que esto pueda llevarnos a una reconfiguración de la política? Es decir, ¿cómo podríamos lograr operativamente en lo político de que todos los que pensamos lo mismo, aunque estamos en grupos distintos de la militancia, logramos arribar a un objetivo que es común? Porque esto es común, nuestros nietos y nuestros hijos son comunes. ¿Usted visualiza alguna posibilidad real de reconfigurar en lo político este objetivo? Totalmente, soy muy optimista. Creo muchísimo en el pueblo argentino. Y dentro del pueblo argentino creo mucho en el espacio nacional y popular. También creo en las personas que no son del campo nacional y popular. No es que los que no adhieren a nuestra mirada del mundo son malas personas. Nosotros hemos hecho cosas para que mucha gente no esté en nuestro espacio. Hemos sido muy soberbios, hemos roto muchos puentes. Bueno, hemos hecho cosas de las que tenemos que hacernos cargo. No es que las personas que no pertenecen a que no tienen nuestra mirada del mundo son malas, son insensibles. Yo le puedo garantizar que no. Yo trabajo con personas en las 3 universidades, personas que tienen diversidad de pensamiento y son buenas personas. Tienen miradas diferentes que las nuestras, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de que nosotros hemos cometido errores graves en no construir lo que el profesor Ferrer nos pedía. ¿Qué nos pedía el profesor Ferrer para apropiarnos de ese escenario? Densidad nacional. ¿Qué es la densidad nacional, profesor Ferrer? Le preguntamos nosotros porque estamos en clase de economía y el viejo nos salía con este concepto de densidad nacional. Y resulta que densidad nacional dice, es lo que construyó Alemania, es lo que construyó Estados Unidos, ¿qué es eso? Hay una mayoría, compañeros radicales, compañeros del partido intransigente, compañeros peronistas, compañeros socialistas, hay una mayoría que cree, no importa cuál de ellos gobierne, que cree que el país debe ir para allá. 60, 70%. Y hay un 20, 30% que cree que no, que tiene que ser agroexportador. Ponele. Ahora, nosotros cuando hacemos política partidaria, ¿la hacemos de manera tal de tender puente o la hacemos todo el tiempo cortando posibles lazos que nos unan a eso que vos decís de destino común? Nuestra práctica política del 2003 hasta el 2008, 2009, Néstor hacía eso, Néstor tendía puentes, todo el tiempo.
Nosotros hemos incorporado una práctica política de descalificar todo el tiempo al que no piensa como nosotros. Yo con el otro tengo que discutir, no tengo que descalificar a nadie. Yo tengo que convencerlo, es estratégico convencer, es estratégico darle nuestra mirada del mundo. Nuestra mirada del mundo es superadora que la de él, por eso estamos haciendo política de este lado. Pero no tenemos ningún derecho a creer que si esta persona cree otra cosa es una mala persona, es un mal vecino, un mal compañero de trabajo. Nada que ver, nadísima que ver. Hay personas que están esperando que nosotros bajemos un poco nuestros decibeles de soberbia que hemos sabido construir post-2008-2009. Si nosotros bajamos ese nivel de soberbia, hay muchas personas que nos van a acompañar. Tenemos que decirle claramente qué queremos, para dónde vamos y que tenemos los brazos abiertos para recibirlo a todos y a todas. Pero yo soy profundamente optimista que el pueblo argentino va a conseguir los anticuerpos para que la derecha no se apropie de esto y volvernos a 1900. Muchos compatriotas murieron post-1945, 76, mucha sangre, mucha tortura, mucho exilio de nuestro pueblo para llegar hasta acá. No volvamos para atrás a 1900. Yo confío mucho en el pueblo argentino y dentro del pueblo argentino, en nuestro espacio nacional y dentro de eso, quiero que el futuro presidente sea un trabajador. Quiero que sea Lula, quiero que sea un Evo. No quiero más doctores. Quiero un trabajador en la Casa Rosada. Entonces nosotros, como clase trabajadora, tenemos el derecho no solo a tener una mirada crítica de nuestra patronal, pedir aumentos salariales, pedir mejores condiciones de trabajo. Como clase tenemos el derecho de recuperar nuestra historia y hacer los programas de Huerta Grande, donde pensábamos el país como clase. Después confrontábamos con el país que tenía la política de nuestro espacio. Pero nosotros como clase teníamos una propuesta de país. ¿Cuál es la propuesta de país de la clase trabajadora? ¿Ustedes la saben? La CGT tiene una propuesta de salida para esta crisis. ¿Por qué no la tiene? Si la mejor tradición de la clase trabajadora argentina fue tener programas de gobierno. Creo profundamente en el pueblo argentino y sobre todo en la clase trabajadora argentina. Las compañeras y los compañeros tenemos que ponernos a pensar y a disputar con el sector político propuestas de proyectos de país. Disputemos. Vos capaz que electoralmente sacás más votos que yo, no me importa, pero yo quiero dar el debate, quiero que el pueblo se entere, el pueblo en su totalidad, de lo que propone la clase trabajadora como clase. Nosotros tenemos cosas para decir sobre el mundo del trabajo. ¿Qué es esto de que lo discutan solo los diputados? ¿Cómo los diputados? ¿Por qué nosotros no damos certezas? Certeza, el pueblo quiere certeza. Les cuento una anécdota. 2021, mayo del 2021, ataque de precios, reunión del gabinete económico. Yo levanto la mano, digo, miren, lo único que está necesitando el pueblo argentino ahora no es oferta monetaria, si va a reducir 2% la oferta monetaria, si el déficit fiscal va a bajar 1,5%. El pueblo no entiende eso. ¿Saben lo que está necesitando el pueblo? Que el paquete de arroz diga 80 pesos. ¿Cómo me dice? Que el paquete de arroz diga 80, 100, lo que sea, 100. Y que el mes que viene, cuando vaya a comprar arroz, diga 100. Y que dentro de 2 meses el paquete de arroz diga 100. Entonces tenemos que juntar a Arcor, a La Serenicia, 10, 20 empresas, 100 productos, mi amor, 100 productos. Le pones el precio en la etiqueta, no es más precio, cuidado, precio en la etiqueta. El consumidor con el cajero. Acá dice 100. Vos me cobrás 100. Estabilidad. No, salió el programa. Después salió casi en agosto. Yo lo propuse en mayo. Salió en agosto, ¿no? Y salió con poco producto y se descontinuó al toque. Hay un problema con nuestra clase dirigente que no entiende lo que le pasa. Si no, explícame vos por qué no hay una decisión presidencial de decir públicamente toda ley del Congreso que empeore las condiciones del pueblo argentino va a ser vetada por este presidente. Y ese Congreso va a tener que legislar para mejorar la situación actual. Me comprometo frente al pueblo argentino a hacer esto. La actual ley de alquileres es mucho mejor que la que quiere proponer el PRO. Entonces, tranquilidad a los millones de inquilinos que tiene nuestra patria. Quédate tranquilo, pibe, piba, quédate tranquilo.
no te vas a tener que ir a vivir con tu papá de vuelta. Si el Congreso saca una ley que empeora la ley actual, yo la veto. Tranquilo. Anda a trabajar tranquilo, comer asado tranquilo. Tranquilidad. El pueblo quiere tranquilidad. Y nosotros, como clase dirigente, no se la estamos dando. Al contrario, le estamos agregando todo el tiempo inestabilidad. Venimos de la pandemia, venimos del aislamiento y no somos capaces de dar cosas mínimas porque eso no implica costo fiscal. La ley de alquileres no es costo fiscal porque es un arreglo entre privados. Dale, loco, ¿qué te cuesta decir públicamente? Las leyes tienen que mejorar la actual situación, que ya es jodida. No puede salir una sola ley que empeore esa situación, la voy a vetar. ¿Qué impide hacer eso? ¿Hay un marco normativo que impide hacer eso? No. Entonces, la clase trabajadora tenía que estar pidiendo ya cosas básicas para el pueblo, cosas como CGT, como clase. Si agarramos la rienda, yo estoy seguro que vamos a ir bien. Pero tenemos que agarrar la rienda, compañero. No tenemos que esperar más nada de nadie, sino de nosotros mismos. ¿Les puedo hacer una pregunta? Con el tema económico, me parece todo lo que usted nos explicó bárbaro porque uno lo enriquece desde el punto de vista para poder generar discusiones, no solo en el grupo familiar, sino con los amigos, los compañeros de trabajo, en este caso con los jubilados. Quiero decir, hay una ley financiera de Vidal y Martínez de Oz, del año 76, que sigue dando vuelta y nosotros no somos capaces, y estos cráneos que dicen que nos representan a Juan Pueblo, que están ahí metidos en un congreso, ninguno de los bandos que hay, discúlpeme si alguno, no quiero ofender a nadie, pero son bandos, para mí adentro del congreso, no discute nadie, discute de forma seria, contundente, de cómo salimos de esa, porque esa reforma, si la hacemos, me parece a mí, que nos permitiría realmente manejar lo que vos explicaste muy bien, el mercado de la divisa, que no lo podemos contener. ¿Sabés por qué tampoco se contiene nada? Porque no hay esto, hermano. Adentro y en el gobierno, el ejecutivo no tiene esto. ¿Qué es lo que hay que poner arriba de la mesa? Cuando los momentos difíciles, cuando más el hombre tiene que estar más firme en sus convicciones. Si no, y las mujeres. Por supuesto, bueno, hablo las mujeres. Bueno, porque sí. Están demostrando que son un poco más corajudas que nosotros. Pero por eso digo, que los varones. Yo escucho y siempre digo una sola cosa, a lo mejor no me voy a arrepentir porque creo que peleé bastante contra la dictadura y todo, así que tengo algún pergamino y algunos buenos casos en el lomo porque estuve de dirigente gremial muchos años. Entonces quiero decir, si nosotros no somos capaces, acepto el desafío. Lo que pasa es que todos los que llegaron lo único que hicieron es dividirnos, jugar a la división. O los muchachos nuestros no son traidores, los que somos peronistas de corazón. Estamos llenos de traidores y son lo que vos dijiste bien. Van y opinan y lo hacen temblar a uno. A lo mejor Alberto Fernández me da la impresión que es un buen tipo, pero es un buen tipo. No tiene lo que tiene que tener para gobernar un país. Y Cristina cuando estuvo también falló en un montón de cosas, porque ella tendría el momento oportuno para cambiar la ley financiera. Entonces yo por ahí hablo y digo, los 40 años de democracia no me han demostrado nada a favor del pueblo. Son todos problemas, crisis permanente que vivimos nosotros y los otros. Vamos a trasladar a las generaciones futuras. Pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? Es la pregunta que me hago, porque seguimos en el ritmo inflacionario. Hace un rato que esto, que aquello. Alguien tiene que ponerle fin a esto, porque lo peor que puede hacer es cuando el pueblo se cansa, sabemos, hace tonada de escarmiento. Entonces, estamos a punto, me parece, estamos a punto de ebullición para eso. Ojalá que no, que me equivoque. Pero al ritmo que vamos, lamentablemente espero que no pase. Pero está dando las condiciones para que eso pase. Gracias. Yo estoy de acuerdo que la democracia tiene deudas con nosotros, porque nosotros hemos entregado la vida de muchos compañeros, ¿no? El exilio, las torturas, para que esa democracia nos diera un escenario de mayor calidad de vida para nosotros y para nuestros hijos. Yo estoy de acuerdo en que una de las deudas históricas de la democracia argentina es la Ley de Entidades Financieras del 77, de Martínez de Oz, pero hay otras cosas, no es que no hemos hecho nada, hemos hecho cosas, ¿no? Néstor hizo un montón de cosas. Le faltó eso, sí, también, pero seamos más buenos con nosotros también a veces, ¿no? Porque no es que no hemos hecho nada. Hemos hecho, tal vez usted tiene razón en que hemos hecho cosas insuficientes y nos falta mucho, pero hemos hecho cosas.
Néstor hizo muchas cosas, Cristina hizo muchas cosas. Por supuesto que también Néstor y Cristina cometieron errores, pero yo reivindico los gobiernos de Néstor, reivindico los gobiernos de Cristina, y si bien tengo matices con la compañera, no soy refutador de leyendas. Los refutadores de leyendas son otras personas que cada vez que el pueblo argentino tiene un liderazgo claro, hay que erosionar ese liderazgo de alguna manera, ¿no? Con causas penales, con comportamiento de conductas privadas irresponsables, con Lula, con un montón de gente han hecho siempre erosionar la figura que el pueblo le da esa confianza, ¿no? Entonces, más allá de los matices que podamos tener con la compañera, yo a la compañera, cada vez que veo quién es el enemigo de la compañera, me vuelvo más cristinista. Y cada vez que veo que le pegan a Néstor, me vuelvo más nestorista. Y si le pegan a Alberto, en este momento yo soy albertista. En este momento soy albertista y voy a militar para que Alberto termine su mandato. Voy a dejar todo de mí para que Alberto termine su mandato, a pesar de que yo no soy más parte del gobierno nacional. Es estratégico para nosotros que nosotros terminemos nuestro gobierno de la mejor manera posible. No le voy a entregar esta situación a la derecha sin luchar. Luchar quiere decir, no como luchábamos en tiempos pasados, sino luchar en esto de la disputa por esa subjetividad, de que nos quieren hacer creer de que no tenemos futuro, de que nuestro país es una mierda. Este país es la octava maravilla del mundo, este país es inmensamente bello y el pueblo argentino también es inmensamente bello. El pueblo argentino es el mejor pueblo de América Latina, pero de aquí a la China.